ámbitos, desde el policía, que aprovechando la autoridad que le da un informe, debido a que el protocolo no es claro o no se mantiene un protocolo claro, detiene a alguien en la esquina y comienza a pedirle documentos hasta que le encuentre una falta y le pide dinero para no ponerle la multa. O lo detiene, lo pesca en falta y, bueno, mira, la multa cuesta 1.800, con 300 arreglas. El inspector de construcciones, por ejemplo, que recibe una coima para dar la autorización para la construcción, y así, el funcionario que está en un puesto expectante, que es el que tiene que decidir sobre la compra, entonces él aprovecha para que aquella persona a la que se le va a comprar o contratar un servicio, pues le dé dinero también. Todos los niveles, en el Congreso o en esos niveles, no todos por supuesto, pero hay gente que se presta para que las mafias, para servir a las mafias. Cuando yo estaba luchando contra la minería ilegal, la mafia pagaba dinero a cierta gente en el Congreso para que me haga la vida imposible, para que esté en contra mío, para que me llamen, para que me... Entonces, esto se da en todos los planos. Se acerca ya lo del presupuesto, todo el mundo está detrás ofreciendo presupuestos para sus respectivas regiones, zonas. Mira, te he conseguido esto. ¿Cómo es? Las obras, etcétera. Pero esto, vuelvo a repetir, dentro del marco de cómo funciona el sistema. O sea, basado en la debilidad del sistema, y esta pequeña y mediana corrupción, básicamente, no está articulada, sino que es la oportunidad que aprovecha la gente. Oportunidad, entre comillas, para delinquir prácticamente con seguridad, se hace todo en secreto y se ganan dineros mal habidos. Hasta ahí la pequeña y mediana corrupción. He visto aquí a los candidatos llegar y proponer una serie de reformas, de leyes, de cosas que aparentemente ayudarían a curar este tipo de corrupción, pequeña y mediana. De tal manera que unos han sido tibios, diciendo que yo sí voy a ser el líder, yo sí estoy en contra, yo cuando vea un acto de corrupción me voy a apuñalar en público. Otros inclusive me parece que han ofrecido quemar públicamente en la hoguera a los corruptos que descubran, ¿no? Cada cosa más efectista que la otra. Y es cierto que sí se pueden hacer cosas importantes, tanto en la prevención del delito de la corrupción, como en lo que es la lucha frontal, ya cuando se comete el delito. Entonces, yo voy a repasar aquellas cosas que considero que se deben realizar. Estoy seguro que alguna de ellas ya la dijeron otros candidatos. Y lo que yo diga seguramente también lo van a repetir otros. Espero que hayan algunas diferencias importantes. Y hasta aquí, vuelvo a repetir, sigo hablando de la pequeña y mediana corrupción, que es la que se encuentra en cualquier país del mundo, por muy adelantado que sea. Hay países del mundo que son sumamente adelantados, y igual, ustedes han visto en el deporte, la corrupción en el deporte, países muy adelantados. Inclusive en lo que es el tenis a nivel mundial también están apareciendo delitos de corrupción, es decir, no es potestad solamente de la administración pública, también sucede con las empresas privadas. Vamos a ver. Primero, potenciar a la Contraloría. Es por todos conocidos que las unidades de control interno de las 3.500 organismos que pueden gastar dinero del Estado, solamente 700 dependen operativa y administrativamente
la Contraloría. Y hay 2.800 que contratan ellos directamente a su órgano de control interno. Entonces, si yo soy alcalde o gobernador y tengo la posibilidad de contratar mi órgano de control interno, pues contrato a mi compadre, que lo conozco de chiquito, y le digo, ven para acá, que tú vas a ser mi órgano de control interno, pero no para que me fiscalice, sino para que tape mis cochinadas. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, así comenzamos a trabajar y así es como comienza la corrupción. Por lo tanto, estamos de acuerdo, y alguien creo que lo dijo, en que inmediatamente todo ese presupuesto de los 2.800 organismos pase a la Contraloría. Yo voy más allá. Pienso que el Contralor, con el quien he conversado varias veces, me parece una muy buena persona, requiere una presencia en cada región, por lo cual debería existir un subcontralor por cada región, con el que despachen directamente los órganos de control interno por región. Eso es uno. La UIF, todos hablan de la UIF, ¿no? Todos lo quieren a la UIF potencializarla, darle más herramientas, al menos de la boca para afuera, ¿no? Porque varios de los que aquí han estado hablando de potenciar la UIF, en realidad para adentro lo que querían era desaparecerla, tal vez. Pero sí, es cierto. Estamos de acuerdo con eso. Y hay que cambiar algunas normas para que la UIF no solamente reporte a la Fiscalía, sino también pueda reportar los hallazgos a la policía, a la Contraloría. Porque ahí es un problema terrible, que queremos saber qué es lo que se ha encontrado, ¿no?, para poder comenzar las acciones, tanto la Contraloría como la policía, y no se puede porque el único que tiene derecho a saber es la Fiscalía, en las condiciones en que está la Fiscalía actualmente. La imprescriptibilidad de los delitos. Qué bien suena, ¿no? Que no prescriban estos delitos. Para eso hay que modificar el artículo 41 de la Constitución. Y hemos escuchado aquí a varios candidatos hablar de que deben ser imprescriptibles estos delitos, uno se imagina pues que a nadie se le ha ocurrido, que nunca se ha tratado de ver este tema, que nunca se ha discutido, ¿no es cierto? Porque mira cómo viene, no pueden prescribir los delitos de corrupción, y eso ofrece mi gobierno. Perfecto. Sin embargo, en este gobierno se discutió la modificación del artículo 41 para que justamente no prescriban los delitos de corrupción y justamente para que haya muerte civil, para que esa persona no vuelva a ser contratada por el Estado. Y aquellos que aquí hablaban de imprescriptibilidad votaron en contra de esa modificación y enviaron al archivo esta propuesta de modificación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esa es la manera en que quieren luchar contra la corrupción, diciéndonos a la cara qué es lo que pretenden hacer, pero a la hora de tomar la decisión hacer lo contrario, eso también es una forma de corrupción y de la peor. Muy bien, modificar el SNIP. Por supuesto que hay que modificar el SNIP. El SNIP es tan complicado y demora tanto que induce a la gente a cortar caminos, induce a la gente a ofrecer dinero, parte de lo que van a recibir, parte de ese presupuesto, comenzar a ofrecerlo a todo el mundo para que su SNIP avance. Y a veces, ¿por qué no avanza? Porque las normas no están claras. En el Ministerio de Economía tenemos mucho genio. Normalmente en el Ministerio de Economía los profesionales que trabajan ahí tienen doctorados, maestrías, pero lógicamente doctorados y maestrías reales, no ficticios o ¿cómo le llaman esto? Honoris causas, esas cosas. Porque hay también doctores en ciencias ocultas, ¿no? Como el señor Alan, que ya a mí prácticamente, pues yo estaba pensando en retirarme porque él salió a anunciar, su partido salió a anunciar que 9 de cada 10 chamanes dice que él pasa a segunda vuelta. Entonces, ante esa evidencia científica yo casi renuncio. Pero bueno,
Ahí seguimos nosotros en la batalla, esperando que se hayan equivocado los chamanes. Entonces, sí, hay que modificar el SNI porque en el Ministerio de Economía, estos profesionales de alto nivel tienen temor de aprobar los perfiles, porque leen el perfil un puente y que se va a utilizar el hormigón X51. Pero este será el hormigón correcto, vamos a averiguar al Ministerio de Transportes. Envíen a, ¿cómo se llama?, a verificar, que quiero que me digan si eso no es. Y van a utilizar alcayatas de 15. ¿Es eso lo que hay que utilizar? Averigüen allá. Y van, entonces, se meten a la parte técnica, cuando ellos solamente deberían ver, ¿va o no va? ¿Esto le conviene al país o no? ¿Está dentro de lo que va a permitir cerrar la brecha fiscal, perdón, la brecha de infraestructura o no? ¿Conviene económicamente, socialmente, sí o no? Punto. Pero no, ellos se están metiendo a la parte técnica. Y cuando yo averiguo, ¿y por qué hacen eso? Lo hacen porque la ley dice que si hay posteriormente un problema, una investigación, reciben pena hasta los que aprueban el perfil. Entonces, lógicamente, por eso es que no quieren ellos correr el riesgo. Lo que tenemos que hacer es determinar responsabilidades claras. Tú no tienes que ver con la parte técnica, o sea, que si el hormigón, etcétera, tú eres economista y tú dime si esto vale o no vale la pena para el país, punto. Muy bien, asimismo, ustedes saben, y aquí quiero ser crudo, real, en lo que yo he vivido, porque yo sí he tenido experiencia en ver esto, todo el mundo quiere hacer licitación, ¿ya? O sea, tú le hablas de convenio marco a la gente, a las sogas, etcétera, y entran en conflictos, tiemblan, no quieren saber nada, porque finalmente es la oportunidad de poder coimear, de poder llevarse plata del tesoro a su casa. Las licitaciones de bienes, las licitaciones de bienes, compras. Acá la solución es fácil, todo lo que sea bienes, todo el mundo en el convenio marco. Aquí el OCE deberá realizar de oficio estas licitaciones para que en el convenio marco aparezcan los precios y yo ya no tenga que hacer licitaciones. Solamente de algunas cosas muy especializadas no aparecerá, pero les aseguro que el 90% de lo que compra el Estado es lo mismo. Muchas veces dicen, nosotros, como la Contraloría, que efectivamente ante tanta compra que se hace, se dedica específicamente a los grandes contratos, a las adquisiciones grandes. Sin embargo, si sumamos todas esas adquisiciones chiquitas de papel, de computadoras, de vehículos, etcétera, vamos a ver que eso suma demasiado dinero, mucho más que lo otro, y ahí es donde se roban abiertamente la plata, o el 10% por lo menos. Entonces, ¿por qué le vamos a dar esa oportunidad? Todo el mundo compra por convenio marco, porque ahí están los precios, ya no tengo que hacer licitación, pido. Yo así es como compré 14.000 computadoras para la policía y 10.000 impresoras. Cuando yo dije vamos a comprar 14.000 computadoras, vamos a modificar el presupuesto, los ojitos así, de varios. Entonces, y cuando les dije, pero por si acaso lo vamos a comprar por convenio marco, se les pararon los ojos y comenzaron a rodar las lágrimas. Claro, porque ellos dijeron 4 días estaban haciendo cuentas de cuántos iban a levantar. Muy bien. También eliminar las puertas giratorias, ya algún candidato lo dijo, que es realmente importante. En otros países se tiene mucho cuidado con eso. Aparecen gente que trabaja en el sector privado, pasa al sector público, pero justo en el mismo sitio, o sea, para favorecer a la empresa donde antes él trabajaba, o que de repente sigue trabajando por lo bajo. Pero no solamente eso, sino que se da en diferentes casos, en el Congreso. ¿Se han dado cuenta ustedes de que ahora en el Congreso hay un montón de familiares? Por ejemplo, ¿qué pretende este señor? Bueno, no lo conocen porque no ha venido, ¿no? Y no ha venido porque
Estoy seguro que su asesor le ha dicho que no venga. Oye, cada vez que abre la boca o que lees algo, pues perdemos 30 puntos, entonces no vas. Prefiero que no vayas, que te critiquen, a que vayas y me hagas quedar mal, porque van a decir que yo no soy un buen asesor. Entonces, este señor, por ejemplo, está tratando de meter un montón de familiares. O sea, ¿de qué se trata esto? Está creando una dinastía, vamos a pasar a una monarquía, no lo sé. Pero todo eso tiene que ver, como vamos a ver más adelante, con la corrupción. Impulsar la ley del Cuitán. Impulsar la ley del Cuitán. ¿No? Veo cara de asombro, ¿no? Yo no sé qué es Cuitán y, claro, yo tampoco lo sabía. Esto ha sido de la conversación que hemos tenido con mi equipo técnico y yo les dije una idea. Acá esto también ayudaría mucho, pues, porque la gente no denuncia, porque finalmente dice, ¿qué hago denunciando? Me botan del trabajo, no voy a tener, me va a ir mal. Aparte de perder mi trabajo, encima me voy a quedar yo mal. Claro, entonces yo le decía, pero ¿y si ellos denuncian y se les da un porcentaje del dinero que se recupere? Entonces uno de los abogados que estaba dijo, esa figura existe legalmente, Cuitán, es una abreviatura, que significa justamente incentivar a los ciudadanos en general que sepan de algún acto de corrupción donde se esté adquiriendo dinero ilícito, para que después de su denuncia y una vez que se pueda demostrar esto, un porcentaje se le entrega graciosamente. Eso también es muy bueno. Manejo transparente de las transferencias de partidas. No tienen ustedes idea de la mafia colosal que hay detrás de las benditas transferencias. Y de cómo gana plata mucha gente solamente engañando o faroleando, como se dice cuando se juega. Le hacen creer a las autoridades que el presupuesto que le están asignando es porque yo hablé. No te preocupes que yo te voy a conseguir tu presupuesto. El que está ahorita en la comisión de presupuesto, el presidente, mi brother, chochera, mío. Con él yo converso, lo que le diga, eso va a hacer. Entonces yo te voy a conseguir. Y las pobres autoridades en el interior del país les creen a estos señores. Y a veces ni han hecho nada. Y están aportándoles dinero. Y eso son los lobbies, esos son ¿cómo se llama? Los malos congresistas. Y los congresistas, no estoy individualizando, porque no son todos, por ahí se salvan unos cuantos, pero muchos de ellos hacen este tipo de cosas. Y si yo estoy mintiendo, bueno, supongo que me denunciarán oportunamente, cosa que, bueno, no es que no me preocupe, pero me tiene en este momento sin cuidado. Todos están ofreciendo la información. Por supuesto que la información es importante, por supuesto. La información online, la información fácil. Al menos para los que estén interesados, porque todo el mundo dice, no, vamos a poner información online para que todo el mundo ingrese y puedan ver. Todos los peruanos van a estar entrando todos los días a ver la información de los presupuestos. Mentira, pues están viendo los programas estos de educación física, de deportes. Eso es lo que están viendo, o sea, no nos engañemos. No es que porque ponemos online todo el mundo va a estar viendo, eso es falso. Sí. Una de mis propuestas es la modernización del Estado y crear los TIC, sistemas de información del Estado para tener todo en línea. Eso es sumamente importante, pero es una idea más. Por último, la activa participación de la empresa privada. Bueno, esto también ya es discutido mucho, ¿no? ¿Qué primero, el huevo o la gallina? ¿Quién ofrece primero, el de la empresa que quiere salir ganadora o buscan a la empresa? En mi experiencia, ambas cosas. Y más la empresa está detrás. Los de la empresa están que buscan qué es lo que va a comprar el Estado. ¿Qué va a comprar? ¿Qué hay? ¿Cuál? Ya, yo doy más. Tú ya sabes que la vez pasada yo te di, no hubo problema, ahora te doy un poco más. Entonces,
Esto también tenemos que incluir a las empresas privadas. Mientras no se sanciona a las empresas privadas, mientras no se les permita vender nuevamente al Estado aquella empresa que efectivamente ha corrompido a alguien, pues entonces no vamos a avanzar. Pero también, ¿cómo cambio nombre a mi empresa? O ya, yo me salgo de acá y armo otra empresa por otro lado. Hay que ir también contra la persona, o sea, esa persona. Tú, así estés en la empresa con otro nombre, etcétera, no me vuelves a vender al Estado. ¿Ya? Muy bien, hasta acá he hablado, igual que los otros candidatos, de lo que consideramos pequeña y mediana corrupción, que es aquella que se realiza utilizando las debilidades del sistema, no está coordinada, no es integrada, son iniciativas de personas aisladas, etcétera, que aprovechan todo para corromper, etcétera. Ahora de lo que quiero hablar es de la gran corrupción, porque claro, nosotros creemos que va a ser fácil con estas medidas sanar al Perú de ahora. Estas medidas son para la pequeña y mediana corrupción. Sí, pueden ser efectivas siempre y cuando lo digamos realmente con el corazón que lo vamos a hacer. Pero si vienen estos candidatos a decir la imprescriptibilidad, y cuando les tocó votar, votaron para que se archive justamente lo que iba a permitir la imprescriptibilidad, que era la modificación de la Constitución. Entonces, todo esto suena muy bonito, ojalá que se haga, yo particularmente lo voy a hacer, pero no podemos cerrar los ojos. Acá la corrupción en el Perú no va a disminuir ni a acabar rápidamente. ¿Por qué? Porque fuimos víctimas de la gran corrupción. ¿Y qué es gran corrupción? La gran corrupción es aquella que se maneja desde la misma cabeza del Estado. Es aquella en la que el gobierno abiertamente cede a la corrupción y organiza y articula transversalmente la corrupción en el país. Y eso sucedió entre el 85 y el 90, y entre el 90 y el 2000. Eso fue lo que ocurrió. De tal manera que esa gran corrupción no solamente consistía en robar lo que el sistema nos permitía, esa gran corrupción pudrió los cimientos de las instituciones, hasta tal punto que ya no interesaba cuáles eran sus objetivos o qué es lo que tenían que hacer, sino lo que interesaba era cómo robar. Ya no había no me importa si mi objetivo es construir defensas ribereñas, ¿qué diablos? Las invento, ya no las construyo, o sea, no aprovecho que tengo que construir estas 10 defensas para de esas 10 defensas robarme algo, ya no. Ahora lo que interesa es robar. Invento que he construido las 10 defensas y no hago ninguna, porque lo que yo quiero es robar. Igual en todo. Eso fue la gran corrupción. Y la gran corrupción, pues tuvo causas importantes. La sensación de los gobernantes de ser dueños de una total impunidad. Hago lo que quiero, ¿no? Aunque no soy soltero, hago lo que quiero, ¿sí? Hago lo que quiero y no me va a pasar nada. Es más, como decía Montesino, soy tan impune que te puedo hacer impune a ti también, doctor de las ciencias ocultas. Ven que regresa nomás que yo voy a hacer que prescriban todos tus delitos. Eso es número 2, la prescripción de los delitos de corrupción. Claro, porque si me robo pues 30 millones de dólares, no hablo de Alan porque, ni de Fujimori porque eso es pues, una chauchía para ellos, hablo ¿cómo se llama?, de los menores. ¿Qué diablos? ¿Me voy a vivir? ¿En cuánto tiempo prescribe? ¿10 años? Oh, bueno, pues me sacrifico, me voy a París 11 años, ¿qué tal? ¿Ah? Entonces, esa es otra causa.
Otra causa, los bajos sueldos, ¿no? Señores, nos vamos a sacrificar porque el presidente no puede ganar tanto y yo solamente voy a ganar la mitad. Y mis ministros también la mitad. Lo bueno es que van a poder robar el doble, ¿no? Y eso es lo que nos justamente causa la corrupción. Concentración de poderes, concentración de poderes. ¿Y qué tiene que ver esto con la concentración de poderes? Claro, pues, ¿alguien se olvidó del 5 de abril del 92? La concentración de poderes. ¿A alguien le queda duda de que hay partidos políticos que tienen una gran influencia en el Ministerio Público y en el Poder Judicial? ¿A alguien le queda duda? Levante el brazo el que tiene duda. ¿Uno solamente? Bueno, ya bájelo. Concentración de poder, control de los medios de comunicación. ¿Cómo podemos controlar los medios de comunicación? Económicamente, es decir, comprándolos, o con leyes que pues le recorte la posibilidad de informar libremente. Señor... En el tiempo de Fujimori, ellos se dieron cuenta de que esto era vital. No podían cometer tremendos actos de corrupción sin tener a la prensa de su lado, sin tener a los medios de comunicación a su lado, hablando de la Virgen que llora, pues. Porque lógicamente, ¿cómo van a hablar de que se están robando la plata del Fonavi, que se están robando la plata de las empresas que se están vendiendo? Yo necesito que hablen de la Virgen que llora. Entonces, todos los medios, 4 horas diarias con la Virgen que llora. Señor Urresti, le vamos a pedir que vaya redondeando su presentación. Correcto. Porque ya se ha pasado más de 5 minutos del tiempo. Discúlpeme, y no nos en va a este alcanzar momento el termino. tiempo para la discusión y las preguntas. En este momento termino. Bien, en un minuto termino. Entonces, discúlpeme, no estuve atento al tiempo, pero no es por algo que tenga que ver con la corrupción. Tenemos como consecuencias terribles de esa gran corrupción pérdida de valores, paradigmas distorsionados, que no se van a corregir en 1 año, en 5 años. De ahí nace eso de que roba, pero hace obra. ¿Por qué? Porque ya nos habíamos acostumbrado a que simplemente nos roben, que ya ni siquiera hagan nada. Entonces nace, roba, pero hace obra. Los paradigmas distorsionados, mira, o sea, comenzar a admirar al corrupto que no le pasa nada. Mira, compadre, te das cuenta cómo qué bien la ha hecho, ¿no? Se fue a Colombia, estaba en París, ha vivido, regresa, no va a ser presidente. El presidente con 2.000 soles tiene a todos los hijos en el extranjero, regresan y ya va a ser presidente también, que también quiere ser presidente. Muy bien. Esto explica, estos paradigmas distorsionados y pérdida de valores explica por qué partidos que fueron los padres de la gran corrupción estén pretendiendo en este momento volver a gobernar. Y lo peor de todo es que haya gente que esté dispuesto a votar por ellos. Eso nace justamente en esta distorsión de valores. Entonces, ¿cuál es la solución? Educación en valores, lucha contra el olvido colectivo y la creación de nuevos paradigmas, cosas que son difíciles y que solamente se lograrán a mediano tiempo, incluyendo el estudio de esto en las currículas, con un museo de la corrupción donde quisiera que todo el día pasen los Vladivideos, que todo el día estén pasando la historia del tren eléctrico, de la venta de los MIG, y etcétera, todos aquellos casos de corrupción que conocemos para que sea motivo de estudio y recuerdo permanente. Real autonomía al Ministerio Público y Poder Judicial previa reforma. El Poder Ejecutivo tiene que darle las facilidades para que ellos mismos se reformen, para respetar la autonomía, pero como estamos no podemos seguir. Aquellos, o sea, Otorongo no come Otorongo, juez no come juez. Los jueces que deben jugar los otros jueces están un tiempo y regresan abajo a ser juzgados. Entonces, ¿quién se va a atrever a juzgar a los otros? ¿Quién debe solucionar esto? Yo mismo, buscar las fórmulas que permitan que efectivamente se haga justicia también dentro del Poder Judicial y del Ministerio Público.
La activa participación de los partidos políticos en la fiscalización con opinión vinculante, que es lo que yo estoy proponiendo, abrirle las puertas, crear comités con los técnicos de los partidos de oposición para que ellos con opinión vinculante puedan verificar todo lo que es compras y grandes contratos. Y por último, tolerancia cero a la corrupción. Estamos dispuestos, creo que si me dicen, ¿y cuál es la diferencia entre lo que usted ha dicho y lo que los demás han dicho? Que nosotros sí hemos dado muestra de querer hacerlo, y yo sí lo haría, a partir del primer día que se haya elegido presidente. Los otros ya tuvieron su oportunidad. ¿Y qué es lo que hicieron? Corrompernos, malograrnos la vida, podrir nuestras raíces por muchos años, recuperarnos de este gran daño que nos hicieron del 85 al 2000, nos va a costar todavía mucho tiempo para recuperarnos totalmente. Gracias. Lo invitamos a que se siente para poder iniciar. Les voy a pedir que tratemos de ser rápidos tanto con las preguntas como para las respuestas para poder aprovechar el tiempo que nos queda, que son solo 15 minutos. ¿Eso? Sí, por favor, Gastón Pacheco, para que pueda hacer su pregunta. Muchas gracias, señor Resti, por su presentación, muy viva, muy colorida. Me queda una sensación. Al cabo de 5 años de gobierno nacionalista, ¿usted considera que la gran corrupción a la que hace referencia ha disminuido, se mantiene igual, ha aumentado? Y si usted considera que ha disminuido, ¿por qué la percepción general de la gente es que la corrupción ha aumentado en el país? Sí, para mí la respuesta es bastante sencilla. Yo no creo que la gente en poco tiempo crea que se está luchando contra la corrupción. Efectivamente, acá hemos hecho muchísimas cosas, la Procuraduría Anticorrupción, se ha creado un organismo para coordinar desde el Ejecutivo la lucha contra la corrupción, se han hecho planes, se han hecho una serie de cosas. Por primera vez en muchísimos años se ha podido intervenir en gobiernos regionales, que antes se habían convertido en una especie de principado donde nadie podía ingresar, y tenemos presos o ya por capturar como 5 presidentes regionales y expresidentes regionales. El problema, básicamente, es que estamos en una democracia y cada quien tiene que hacer el papel que le corresponde, el Poder Ejecutivo se está esforzando. Presentamos nosotros justamente el proyecto para hacer imprescriptible los delitos de corrupción y la muerte civil. ¿Cuál fue la reacción de la oposición, del fujimorismo, del aprismo, etcétera, etcétera, etcétera? Menciono yo 2 porque los demás son como su furgón de cola, ¿no? Que están ahí, no sé qué chanfaina han hecho, pero se han unido ellos. Entonces, ellos votaron en contra y se archivó. Y ahora vienen ellos a decir que están a favor de la imprescriptibilidad. Ese es el problema, ¿me entiende? Ahora, lógicamente, ante estos hechos, ¿qué va a pensar la ciudadanía? Si de igual tiene que seguir pagando para que le suban su expediente, para que acepten su denuncia, para todo. Y eso se debe justamente a que los rezagos de la gran corrupción han entrado a nuestras propias raíces, está en nuestro disco duro, o sea, seguimos admirando en muchos sitios, ¿sí? Por ejemplo, cuando Fujimori estaba en el Japón, dijo, qué bien la hizo el chino, ¿no? ¿Te das cuenta? Se ha casado con una señora joven, muy bonita, está lleno de plata, vive en Japón, el sueño dorado, y Montesinos, que parecía más inteligente, está fregado. O sea, lo admiraban porque había robado bien. ¿Me entiendes? O sea, y eso no se puede desaparecer de la noche a la mañana. Ahora hay un montón de gente decente que ante esto pues sigue reaccionando, no es posible, necesitamos por el amor de Dios que esto cambie. O sea, se sigue premiando al delincuente, ¿no? O sea, hasta socialmente. El que está en la corrupción y roba el dinero así, inclusive se luce, como el pavo real, se compra su carro último modelo, se va a vivir a la Casuarinas, hace grandes fiestas, invita, ¿no? Y sabemos que gana 7.000 soles mensuales, pero ahí está todo el mundo con él. No, que el hombre sabe, conoce, tiene sus contactos, y lo admiran. Cuando yo estuve de ministro del Interior, logré crear una unidad especial para ver el tema de los signos exteriores de riqueza. Porque, por ejemplo, en todo sitio se da, en el ejército. En el ejército todos los oficiales ganamos igual.
Sin embargo, hay un grupo de oficiales que vive como si ganase 30 veces más que cada uno de nosotros. Tiene desde mayor, tienen casas, tienen carros, tienen, de repente de coroneles tienen negocios. Y yo decía, pero ¿y cómo lo hacen, no? Entonces, si tú te pones a ver, son los que están en las compras, los que están en esas cosas. Y eso se multiplica en todo, absolutamente. Entonces dije, aquí hay que investigar los signos exteriores de riqueza y que lo justifiquen. Entonces, la unidad se hizo, pero nosotros solamente teníamos acceso a la fuente abierta, no podíamos investigar porque eso de la investigación está en manos de la Fiscalía, y la Fiscalía, por diferentes motivos, no es eficiente en eso, ya sea por intereses, ya sea porque hay fiscales corruptos, ya sea porque es demasiado la carga procesal, son muchas cosas. Okay. Hay un presidente regional, cuyo nombre lógicamente no puedo revelar, que se le ha debido incautar más de 50 millones de dólares por estar relacionado al narcotráfico. Esto lo reclamé al mismo fiscal de la Nación cuando era ministro del Interior. Acá tenemos ya 750 millones de dólares para incautar por narcotráfico. Este señor va a ser presidente regional. Regala las cosas. Y no me estoy refiriendo lógicamente a, por si acaso, para que quede claro, al señor Acuña, que también regala las cosas, ¿no? Espero que cuando regale las cosas no hable, porque eso también, así regale cosas, le va a bajar puntos si habla. Pero no me refiero a él, me estoy refiriendo a otro que finalmente salió de presidente regional. Entonces, ¿cuál es la ayuda que... Cuando fui ministro del Interior quise acabar con los mercados de reducidores. Inteligencia trabajaba, sabíamos dónde estaban los almacenes con las autopartes, etcétera. Pedíamos la autorización al fiscal para el allanamiento y un poco más y nos pedían el ADN de la gente que trabajaba adentro. Partida de nacimiento, ADN, de qué color son los ojos, y no nos daban, la posibilidad del allanamiento. Eso ha sido un gran freno en el trabajo. Okay. Tenemos que pasar a nuestra siguiente pregunta con Denis Ledgar y le pedimos ser un poco más conciso en sus respuestas para poder terminar, que hacer todas las preguntas en el panel. Es que no quiero que llegue a Tanaka. Bueno, le haré una pregunta breve. Usted refirió un concepto fundamental en el tema de la corrupción, que es la impunidad. Y me satisface que usted la haya tocado, ¿no? Porque usted sabe que en la corrupción no solo se trata de plata, ¿no? Sino se trata de abuso de poder y de un mal entender o entender inescrupulosamente lo que es poder y lo que es autoridad, ¿no? Entonces, usted considera, tengo ahí dos preguntitas, ¿usted considera que la impunidad configura una violación de los derechos humanos? La impunidad. Y la otra preguntita es, ¿usted qué nos podría decir o por qué nosotros tendríamos que seguir su liderazgo contra la impunidad? Perfecto. Sí, vulnera totalmente los derechos humanos, porque la forma en que se viene realizando la corrupción y el robo, digamos, de esta manera, en contratos, adquisición de bienes, etcétera, recordemos que después del 2001 abandonamos la gran corrupción y regresamos a la pequeña y mediana, que es ese aprovechamiento que hace la gente del puesto donde está y de la falla del sistema. ¿De acuerdo? Estamos en eso. Pero la gran corrupción nos dejó marcados, nos dejó totalmente con estilo de vida, con paradigmas totalmente distorsionados. Pero sí, sea pequeña, mediana o gran corrupción, atenta contra los más pobres. Significa, si nosotros queremos cuantificar, menos colegios, menos puestos de trabajo, significa, y no es que sea poco, es una gran cantidad, o sea, por lo menos se debe ser un 7% del presupuesto de la nación. Estamos hablando de miles de millones que se llevan a los bolsillos funcionarios y lobistas y empresarios, etcétera, que finalmente, ¿quién lo paga? El usuario final, porque el empresario que paga su diezmo no es que lo pague su bolsillo, él lo incluye en los gastos. Al otro,
cuando dijo sobre, entonces creo que soy claro, sí afecta a los derechos humanos, de todas maneras, sobre todo de los más pobres. Aceptar que el país durante su gobierno, si es el caso, implemente todo el sistema de protección de derechos humanos internacional? Sí, por supuesto. Nosotros, yo ¿Al estoy caso totalmente a favor de que continuemos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No, países como el nuestro, países como el Perú, requiere de tener un estricto control sobre los derechos humanos, definitivamente. Necesitamos, no solamente eso, pero necesitamos de las ONG de derechos humanos, necesitamos de todos aquellos intelectuales, etcétera, que peleen por los derechos humanos. Entonces, claro, usted estará pensando, han enviado un clon de un Resti que está hablando de que está hablando, ¿cómo se llama?, de que está de acuerdo con que hayan ONG de derechos humanos, ¿no? Cuando hace poco le decía a Carroñero, o sea, ¿qué es lo que pasa, no? Le veo así una cara de intriga. No, es fácil. Las ONG de derechos humanos tienen que volver a su estado primigenio cuando recién se crearon. ¿Cuáles eran los objetivos? Defender los derechos humanos de todos. Ellos han ido evolucionando poco a poco, no todos, y dentro de los que han evolucionado malamente, los que están adentro, no todos, porque hay gente que pues, vive la camiseta, ¿no? Pero definitivamente hay varios que han evolucionado de tal manera que se han vuelto mercantiles. Defiendo los derechos humanos entre comillas, pero porque necesito plata, que me envíen más plata. Entonces ya no busco justicia, sino busco condenas que me permitan que siga llegando. Tenemos que regresar a lo primigenio, igual que los organismos, las ONGs de defensa del medio ambiente, que se han ido trasladando de lo que eran de defensa del medio ambiente, que no se afecte el medio ambiente, que no se afecte la agricultura, a ser ONG antimineras. No, pero yo voy a hacer riego tecnificado. No quiero minería. Pero yo voy a hacer que la agricultura se duplique. No quiero minería. No interesa. No quiero minería. Entonces ya no son ONGs de defensa del medio ambiente, sino ONGs en contra de la minería. Eso es lo que yo estoy diciendo, tenemos que regresar a los objetivos primigenios. Okay. Ahora sí llegó la hora, Martín Tanaka. Sí. ¿Quién? Me toca. Fallé. Okay. Bueno, una pregunta respecto al tema central de su presentación, que ha sido esta idea de la gran corrupción, que en su interpretación está claramente vinculada a un grupo de candidatos. Esos candidatos arguirían seguramente que ellos se han sometido a investigaciones y que bueno, han sido absueltos y que sí, eso les permite seguir en la vida política. Sospecho yo que usted, además lo ha mencionado, eso usted lo interpreta también como una influencia sobre el Poder Judicial, sobre los jueces, sobre la Fiscalía, el Ministerio Público. Es cierto. De ser presidente, entonces, ¿qué es lo que propone respecto al tema de la reforma del Poder Judicial, del Ministerio Público, tomando en cuenta que son organismos autónomos, ¿no es cierto? Sí, a ver, sobre los paradigmas distorsionados, efectivamente lo que me dices, ¿no? Yo converso mucho a veces con los taxistas, con la gente, y con este paradigma distorsionado, por ejemplo, cuando en el Congreso declararon que Alan García, el doctor honoris causa, no tenía desbalance patrimonial, ¿no es cierto? Y él salió a anunciar, acá está, ve, no tengo desbalance patrimonial. Entonces la gente sabe lo que decía, puta, que es un capo. O sea, ¿te das cuenta? Él sale en televisión, pone a su mujer atrás y anuncia un hijo fuera de matrimonio, no, y la gente lo aplaude, maestro, ¿no? Maestro. Sale, o sea, tiene departamento, está lleno de plata y sin embargo demuestra que no tiene desbalance patrimonial. Pero, claro, él ya está anunciando que cada vez que habla media hora cobra $100.000 y si habla hora y media $150.000, es dueño de una cátedra de doctorado, pues siendo el honoris causa, ¿no? O causa de los honoris, no sé cómo es, pero eso le está permitiendo a él efectivamente aparecer, lo que yo dije, pues impune, con todos sus delitos prescritos, que es justamente lo que ha generado todo esto. Muy bien, entonces lo que requerimos sí es tener claro
que somos demócratas, que hemos dado la vida y hemos dado mucha sangre por defender esta democracia y que no puede aparecer nuevamente un dictador a cerrar el Congreso, a cerrar el Ministerio Público, el Poder Judicial o a tratar de realizar los cambios desde el Ejecutivo. Eso no puede ser, ¿correcto? Imposible. El Ejecutivo sí tiene que comprometerse a darle los medios para que tanto dentro del Ministerio Público como del Poder Judicial, que estoy seguro que tiene hombres probos y que están de ellos mismos queriendo hacer ese cambio, lo puedan realizar, que se le apoye desde el Congreso, que lo hagan de tal manera que los fiscales y los jueces no sean provisionales, que los jueces ganen bien, pero que sean impecables. No solamente se necesita el conocimiento, sino también la calidad moral. Por ejemplo, Montesinos, ¿era un hombre inteligente? Sí. ¿Tenía conocimiento? Sí. Pero para hacer el mal, pues, entonces, ¿para qué me sirve? Era el Darth Vader de Fujimori. ¿No? Entonces, Kenji, soy tu padre. Entonces, se imagina, ¿no? Necesitamos jueces que no solamente tengan el conocimiento, sino que realmente sean probos, que sean incorruptibles. Igual con los fiscales. Hay fiscales que cada vez que detienen a los policías, gente por un delito, se frotan las manos. Ya sabe por qué. Patricia de Ullet, para terminar nuestro panel. Yo voy a irme a una parte más aburrida y como usted ha hecho mención a que otros candidatos lo han dicho también, este asunto que han llamado puertas giratorias. ¿Cómo? Puertas giratorias. Ah, sí, ¿Ok? claro. A ver, el tema es que cuando queremos que el país crezca y es la única forma de reducir la pobreza, lo que necesitamos es a los mejores funcionarios Sí. y cuando son puestos técnicos, los mejores cargos técnicos. Está Para bien, eso usted ya mencionó que hay que pagarles bien. Ese es uno de los temas en el cual estamos totalmente de acuerdo. Y ese pagarlos bien se dice pensando que va a haber honestidad en el comportamiento. Luego, para buscar a los mejores, ¿dónde tenemos que ir? ¿Dónde buscaríamos a esos que tienen la solvencia técnica necesaria como para enfrentarse de igual a igual a ese gerente general o ingeniero que nos va a poner una empresa transnacional al frente? Va a tener que ser de la empresa privada. Sí, bueno, ¿cómo se llama? Dentro de unos años ya no vamos a tener ese problema gracias a Beca 18. Pero usted me pregunta por el momento actual. Entonces sí, lo que pasa es que la puerta giratoria se refiere básicamente de manera estricta a aquellos técnicos que están en el sector privado y que pasan profesamente al sector público para favorecer las empresas donde trabajaban. Ese tipo de manejo se conoce mucho en Estados Unidos, por ejemplo, y dentro del Ejército, de las Fuerzas Armadas, hay generales que ya antes de irse al retiro los están buscando las empresas que hacen negocios con, ¿cómo se llama?, con el sector de justamente las Fuerzas Armadas. Entonces acá se refiere, puede haber un economista, etcétera, que trabajaba en el rubro de la minería, pues me ayudará mucho en la educación, agricultura, pues no lo voy a poner en un puesto donde pueda favorecer a la empresa para la que trabajaba, ¿no? A eso se refiere y que acá no se ha tenido mucho cuidado durante muchísimo tiempo con eso. Pulgar Vidal, ¿Cómo? el ministro Pulgar Vidal. No, Trabajaba en el tema ambiental, Sí, trabajaba sí, con sí, una sí. empresa privada y sin embargo nadie no, puede decir que es corrupto. lo que pasa es que este gobierno del presidente Ollanta Humala ha querido enviar un mensaje claro sobre que estamos a favor del medio ambiente y hemos puesto un adalid del medio ambiente que a veces exagera desde mi punto de vista en algunas cosas, pero que asegura que efectivamente tenemos una persona que es ahí un dique, un defensor acérrimo de lo que es el medio ambiente. Venía de empresa privada. ¿Cómo? Venía de empresa privada, una empresa privada minera. Ah, bueno, ahí sí me agarraste porque no estoy muy seguro, pero voy a averiguar. Ok. ¿Ya ves? Yo que me cuidaba de Tanaka y había estado acá Había estado escondida para el final. ¿ah? Para que veas que no soy infalible.
Bueno, le agradecemos mucho por su participación en este panel, señor Urresti. Gracias. Muchas gracias. Sí.